Hay momentos en la vida en los que el ambiente espiritual cambia de manera silenciosa, pero contundente. Cuando ciertas puertas se abren o se cierran, la paz se apaga y algo profundo empieza a sacudir el alma. Hoy descubrirás las señales que indican que la ira de Dios se ha encendido y cómo evitar caer en ese peligroso terreno donde el dolor, la miseria y la desgracia parecen no tener fin. Antes de avanzar, comparte el video, comenta amén y suscríbete para no perder estos mensajes. Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo. Su justicia no se negocia y su santidad no se adapta a nuestros deseos. Cuando el ser humano decide ignorar su voz, su consejo y su corrección, el espíritu comienza a entrar en una zona peligrosa, un terreno donde las consecuencias espirituales empiezan a manifestarse con fuerza. Estas señales no llegan de golpe, sino como advertencias progresivas que revelan que algo se ha movido en el orden divino. Algunas personas creen que todo se trata de mala suerte, pero lo que viven es el resultado de haberse apartado de la protección de Dios. Por eso es tan importante analizar cada señal con seriedad y recibir esta enseñanza con humildad, porque lo que está en juego es el alma. Si valoras las advertencias de Dios, suscríbete ahora mismo para mantener tu espíritu firme y rodeado de dirección divina cada día. 1. A la pérdida gradual de la paz. El primer indicio aparece cuando la paz desaparece sin motivo aparente. No es ansiedad común, ni tensión diaria, sino un vacío que crece por dentro. Una sensación de que algo se quebró en la relación espiritual con Dios. La Escritura enseña que la paz es un fruto de la obediencia y un regalo para quienes caminan bajo la voluntad divina. Cuando esa paz huye, es señal de que el corazón se ha inclinado a caminos que no agradan al Señor. Es como si la luz interior empezara a apagarse, dejando un ambiente de inquietud profunda. Esta turbación es un aviso para detenerse y volver al camino correcto, antes de que la oscuridad gane más terreno. 2. A la llegada continua de desgracia. Dios no envía sufrimientos gratuitos, pero sí permite que la vida se sacuda para despertar al corazón endurecido. Cuando una persona experimenta desgracia tras desgracia, sin descanso, sin un respiro, puede ser una señal de corrección divina. No son problemas casuales, sino una acumulación de eventos que te obliga a mirar hacia arriba. En la Biblia, cada vez que el pueblo se rebelaba, la desgracia se multiplicaba. No era crueldad, sino advertencia. El dolor se convertía en un mensaje claro: vuelve a mí. A ignorar este llamado puede intensificar la corrección hasta que la persona comprenda que ese camino no lleva a nada bueno. Activa tu crecimiento espiritual suscribiéndote y permite que la palabra te sostenga cuando los tiempos difíciles quieran derribar tu fe. Trían la miseria emocional que invade el corazón. No se trata solo de pobreza material, sino de una miseria interior que roba el gozo, la motivación y el deseo de vivir con propósito. La miseria emocional aparece cuando la distancia con Dios es tan grande que nada en la vida satisface. Aunque haya logros, amistades o posesiones, todo se siente vacío. Este tipo de miseria es espiritual. Nace cuando la presencia de Dios se esfuma del corazón y el alma queda expuesta a la dureza de la vida sin la guía del Señor. Es un estado peligroso porque lleva a decisiones impulsivas, a comportamientos destructivos y a caminos que alejan aún más de la luz divina. Es un reflejo de que algo se ha roto profundamente y debe restaurarse de inmediato. 4. La pobreza como resultado de desobediencia. La Biblia muestra casos donde la pobreza no es solo económica, sino una consecuencia espiritual de haber tomado decisiones contrarias a la voluntad de Dios. No hablamos de situaciones sociales, sino de pobreza provocada por un carácter que rechaza la corrección divina. La persona trabaja, se esfuerza, pero todo se le escapa como agua entre los dedos. No hay bendición en lo que hace, no hay multiplicación, y el fruto del trabajo se pierde de manera inexplicable. Esta señal indica que se necesita un cambio urgente de corazón, porque donde no hay obediencia, tampoco puede haber prosperidad espiritual. La pobreza espiritual siempre termina manifestándose en otras áreas de la vida. Suscríbete y fortalece tu vida con mensajes que te ayuden a caminar bajo la bendición que Dios quiere derramar sobre ti. 5. En el endurecimiento del corazón. Cuando el corazón se vuelve duro, la persona deja de sentir la corrección de Dios, ya no le afectan las advertencias, las predicaciones, ni las voces espirituales que antes la guiaban. Esta dureza es una de las señales más serias
de que algo anda muy mal. Es como si el alma se cubriera con una capa gruesa que impide recibir luz. La dureza lleva a justificar el pecado, minimizarlo, esconderlo o incluso celebrarlo. Cuando esto ocurre, la ira de Dios no está lejos, porque la rebeldía se ha vuelto costumbre. Este es un llamado urgente a quebrar el orgullo y pedir misericordia antes de que la consecuencia sea irreversible. 6. La pérdida del discernimiento. Quien enciende la ira de Dios empieza a confundir lo bueno con lo malo. El discernimiento espiritual desaparece y la persona se vuelve vulnerable a engaños, decisiones erradas y amistades destructivas. Ya no reconoce la dirección correcta y las señales de peligro se vuelven invisibles. Este estado es peligroso porque abre puertas a errores que pueden marcar toda la vida. La falta de discernimiento no es solo ignorancia, sino la evidencia de que la luz del Espíritu ya no dirige el corazón. La persona camina a ciegas, creyendo que controla su destino, cuando en realidad está cayendo en un abismo espiritual. 7. La exposición continua al pecado. Cuando la ira de Dios se enciende, la protección disminuye y el enemigo encuentra mayor acceso para tentar, confundir y atacar. La persona comienza a caer con más frecuencia en pecados que antes dominaba. No hay fuerza para resistir, no hay convicción para detenerse, y las decisiones se vuelven cada vez más destructivas. Esto no es casualidad, sino un síntoma de haber apagado la voz del Espíritu. El pecado entonces se vuelve rutina y ya no produce dolor, lo cual es una señal grave de que la conciencia espiritual se ha dormido. Sin arrepentimiento, este camino conduce a consecuencias cada vez más severas. Para mantener tu discernimiento vivo, suscríbete y recibe palabras que mantengan tu espíritu despierto y firme contra todo engaño. 8. El aumento del dolor y la angustia. Cuando los dolores interiores se multiplican, cuando la angustia se vuelve compañera de cada noche, es posible que la persona esté viviendo la consecuencia de haberse alejado de Dios. El dolor puede ser físico, emocional o espiritual, pero siempre apunta a un vacío que solo el Señor puede llenar. La angustia es un grito del alma que pide restauración. Dios permite este dolor para que el corazón regrese a Él con sinceridad y se aparte de todo camino que lo destruya. Puede parecer duro, pero es un acto de amor envuelto en firmeza divina. 9. La pérdida de dirección en la vida. Quien enciende la ira de Dios pierde el sentido de propósito. No sabe a dónde va, no sabe qué hacer, no encuentra claridad ni rumbo. La vida se vuelve confusa, los proyectos se estancan y la frustración crece. Esta señal muestra que la persona ha ignorado la guía del Señor por tanto tiempo que ahora camina sin brújula. La Escritura enseña que Dios dirige los pasos del justo, pero cuando el corazón se aleja, esa dirección se pierde. Recuperarla requiere humildad, oración y rendición total. 10. Relaciones destruidas y vínculos rotos. Cuando la ira de Dios se enciende, incluso las relaciones más sólidas comienzan a deteriorarse. No por castigo, sino porque el carácter se deforma. Surge la ira, el orgullo, la envidia, la falta de control y la incapacidad para amar correctamente. Los vínculos se rompen y la persona se queda sola, rodeada de conflictos. Esta soledad no es casualidad, sino una advertencia de que es necesario transformar el corazón. Dios quiere restaurar, pero solo cuando hay arrepentimiento genuino. Únete al canal y recibe enseñanzas que fortalezcan tu vida y te ayuden a recuperar relaciones, propósito y dirección espiritual. 11. La incapacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando la ira divina se enciende, la voz del Señor se vuelve distante. La persona ya no siente impulsos espirituales, no recibe guía y no percibe convicción. Es una sensación de silencio que pesa en el alma. Este punto es extremadamente serio, porque sin la voz de Dios, el camino se vuelve oscuro. Recuperar esa conexión requiere arrepentimiento profundo, obediencia y búsqueda constante. No es un proceso inmediato, pero sí posible cuando el corazón se rinde por completo. 12. La sensación de estar atrapado en miseria espiritual. La última señal es una miseria espiritual total. No hay fuerza para orar, no hay ganas de buscar a Dios, no hay esperanza. El alma se siente vacía, agotada y sin dirección. Esta condición no es casual, sino el resultado final de haber encendido la ira divina y permanecer lejos de su misericordia. Pero incluso aquí, la gracia sigue disponible. Dios extiende su mano, esperando un corazón quebrantado que quiera volver. Si llegaste hasta aquí, es porque en tu interior anhelas un cambio profundo. No importa cuán lejos hayas caminado,
No importa cuántas veces hayas caído en dolor, miseria, pobreza espiritual o decisiones que te alejaron de la presencia divina, Dios sigue mirándote con compasión, esperando el momento en que decidas regresar a Él con determinación. Cada una de estas señales no fue dada para atemorizarte, sino para despertar tu espíritu y hacerte comprender que todavía hay esperanza, que todavía hay restauración y que todavía hay propósito reservado para tu vida. Dios nunca deja al ser humano hundido en su propia oscuridad. Cuando la ira divina se manifiesta, lo hace como un fuego que purifica, no como una tormenta que destruye sin sentido. Ese fuego espiritual quiere quemar el orgullo, las malas decisiones, el pecado y todo aquello que ha contaminado tu corazón. Después de la corrección llega la sanidad, y después de la sanidad llega la restauración completa. Por eso, hoy es un día decisivo, un día para cerrar ciclos, dejar atrás viejos caminos y abrir la puerta a un futuro donde la gracia de Dios sea tu guía diaria. Permite que Él repare lo que el dolor quebró, que reconstruya lo que la miseria espiritual deshizo y que ilumine cada sombra que aún permanezca escondida en tu interior. La mano del Señor sigue extendida sobre tu vida, esperando que la tomes y camines hacia una nueva temporada llena de propósito, fuerza y luz. Cada paso que des hacia Él será recompensado con paz, claridad y bendición. Hoy puede empezar tu restauración. Hazlo con firmeza, con fe y con un corazón dispuesto a ser transformado.